ver, se está iniciando. Ya, entonces, les doy la bienvenida a este nuevo tema. El siguiente en el programa es el texto Dos fundamentaciones de los derechos de bienestar, la egológica y la histórico-social. Está en la fundamentación jurídico-filosófica de los derechos de bienestar, las secciones 18 y de la 20 a la 22. Bien, entonces, a ver, entonces ahora pasamos a un texto que, a ver si no estoy mal, es del año 2006, si no estoy mal. Es un capítulo del libro Los Derechos Positivos. Está editado por Lorenzo Peña y Chechu Ausín, que fue un colaborador de Lorenzo. Trabajaron varios artículos juntos y entre ambos también desarrollaron la lógica jurídica. El, Chechu Ausín se graduó con una tesis de doctorado sobre si no estoy mal, es la lógica deóntica. A ver, en la Universidad del País Vasco. Bueno, esa tesis está publicada. Si es que a alguien le interesa, le puedo facilitar. Tengo un ejemplar de ese libro. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al tema de los derechos, ¿sí? Derechos de bienestar, ¿sí? Ahora, verán, quisiera empezar diciendo qué es un derecho. Recordar en qué fecha fue escrito el capítulo, el artículo que estamos leyendo o exponiendo. Esto es del año 2006. Porque como ustedes comprenderán, y ya varias veces lo he manifestado, Lorenzo tiene escritos desde por lo menos los años 70. Recuerden que militó en el Partido Comunista cuando tenía 20 años y pico, y el Partido Comunista tenía su medio de difusión, un periódico a temas que el, eran sucesos que presenciaba Lorenzo, tanto en España como a nivel mundial, y a través de esos escritos, él obviamente expresaba su posición personal, lo hacía bajo un seudónimo, pero ahí se puede ver la doctrina marxista que está detrás de ese análisis coyuntural. Algunos de esos artículos están reproducidos en su autobiografía política y se graduó de licenciado en el año 74. Él tiene ahí su tesis doctoral. Antes de eso hay un trabajo sobre Leibniz. Entonces, desde los años, digamos, 72 para acá, son aproximadamente unos 48 años de producción filosófica, 48 años. Entonces se puede ver una evolución. Es natural que mientras uno va aprendiendo cosas, va profundizando en el conocimiento de ciertos temas, puede ser que el cambie de opinión. Entonces, estamos ante un texto que fue escrito hace 14 años y obviamente no tiene el mismo enfoque,
la misma terminología, los mismos intereses que 14 años después. ¿Sí? Pero obviamente lo fundamental, eso no cambia, eso queda. Entonces son variaciones de detalle, pueden ser importantes, por supuesto. Entonces, ese es el escrito que tenemos entre manos. Ok, ahora, entonces nosotros no vamos a leer todo ese capítulo, sino solamente apenas unos 4 acápites, el 18 y del 20 al 22. Nos saltamos el 19 y en total hay como unas más de 200 páginas que tiene ese capítulo. Nosotros vamos a leer una mínima parte. Entonces, en otra sección de ese escrito, Lorenzo caracteriza qué es un derecho. Y, y esa definición, en lo básico, todavía la sigue manteniendo. Un derecho es simplemente una licitud, ¿sí? O con otras palabras, un permiso. ¿Sí? Curiosamente, el, esta caracterización de lo que es un derecho es exactamente la misma que tiene Robert Nozick, que estudiamos el semestre pasado, que es uno de los libertarios más famosos que defienden el Estado mínimo, que está obviamente en el polo opuesto del estatismo de Lorenzo Peña. Sin embargo, les decía que el, Lorenzo es un autor, a ver, es un autor dialéctico que no tiene problema en reconocer la parte de verdad que tienen sus no es que rechace totalmente todo lo que diga un libertario, sino que trata de reinterpretar, o mejor dicho, trata de ver cómo el expresado de otra manera podría asumirse parte del mensaje o de la teoría, de la doctrina del libertario. ¿Sí? Bueno, entonces, pero ¿por qué llega a esta definición de derecho? Obviamente no es para darle la razón al libertario. Aquí ya pasemos a otra temática, olvidémonos de lo que es la libertad y centrémonos en lo que son los derechos. Lorenzo ha estudiado los derechos durante décadas, puede ser que sea más de 20 años que este tema ha sido central, pero estoy hablando de derechos en plural, derechos de bienestar. No estoy hablando del derecho como sistema de normas, sino de derechos de bienestar. Derechos de bienestar o en nuestra constitución se habla de derechos del buen vivir. ¿Sí? Obviamente no es lo mismo, ¿sí? Pero si es que quisiéramos tener un primer acercamiento con respecto a qué son los derechos de bienestar, podríamos pensar nosotros en los derechos del buen vivir. ¿Sí? En nuestra constitución del 2008, y que ya está reformada en el 2015, otra vez en el periodo de nuestro presidente Moreno, el, los derechos de bienestar serían aquellos empezamos por salud, educación, trabajo, seguro social. ¿Sí? El,
obviamente no es que dé una lista exhaustiva, hay algunos otros más que forman parte de los derechos del buen vivir y esos son también derechos de bienestar. ¿Sí? Bueno, entonces verán, para utilizar la simbología que utiliza Lorenzo en visión lógica del derecho, entonces podríamos decir que el derecho se simboliza con la A. El derecho es simplemente una autorización. ¿Sí? Derecho para ser, para tener o hacer ciertas cosas. ¿Sí? Bien. Ok, ahora, ¿cuál es un derecho de bienestar? ¿Sí? Voy a caracterizar, ¿sí? Derecho de bienestar. A ver, verán, el derecho de bienestar, todo derecho está correlacionado con un deber. Justo la clase anterior, la hora anterior, o mejor dicho, en esta segunda hora, bueno, en realidad sí es en una clase anterior, vimos el principio de no vulneración. Si una acción es lícita, y ahora directamente estoy definiendo derecho como una licitud, simplemente licitud, nada más. Pero es licitud jurídica. Para nada estoy hablando de derecho optativa 3. El, el derecho está separado de la moral. Son dos disciplinas diferentes. Una lógica deóntica puede servir para ambas disciplinas, pero Lorenzo no se ocupa de la ética ni de la moral. Entonces, siempre que emplee vocabulario que también es usado tanto en la ética como en la jurisprudencia, en el derecho, traten de entender mis palabras como referidas al derecho y olvidémonos, aunque sea momentáneamente, de lo que es la ética o la moral, que realmente no le interesa a Lorenzo Pérez. ¿Sí? Bien, entonces, veamos, ¿qué es les recordé el principio de no vulneración o principio de protección. Si una acción es lícita, los demás tienen la obligación de no impedir esa acción A. ¿Sí? Si algo es lícito, los demás están en el deber de no impedir esa acción A. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una correlación entre un derecho, entre una licitud y un deber negativo de los demás. Siempre hay esa relación mutua entre deberes y derechos. Lorenzo cree que no hay derechos sin deberes y al revés, no hay deberes sin derechos. Un derecho es como un beneficio, una obligación es como una carga. ¿Sí? A nadie se le puede imponer una carga si no se le da también por otra parte un beneficio. Y él no cumple también con su tarea de dar, aportar, contribuir. Y entonces, son como las dos caras de una misma moneda, derechos y deberes. ¿Sí? Entonces, si eso es así en general, ¿qué es lo específico de un derecho de bienestar que está exigiendo, demandando el deber de socorrer o ayudar? ¿Sí? Bien, entonces,
Fíjense, por ejemplo, el derecho a la vida. Ese es un derecho de bienestar, pero más bien el derecho a ser socorrido. Creo que tal vez alguna vez les puse este ejemplo. Pensemos en un accidente automovilístico, estamos en una autopista y nosotros puede ser que presenciemos un choque, el, por ejemplo, un carro contra un camión, contra un bus, y hay heridos. No sé qué suceda aquí en España, perdón, aquí en Ecuador, pero en España el Código Penal condena, castiga a quien no cumpla esta obligación de prestar socorro. Cuando esa prestación se la puede. Entonces, el castigo por no socorrer a ese accidentado que tiene el derecho de ser socorrido, es de que va a prisión de 8 a, no sé si es 10 meses o incluso hasta un año de cárcel. Entonces, por no socorrer, uno es penalizado, según el Código Penal, eso en España. El, Entonces, ese es uno de los significados del derecho de bienestar, que todo derecho implica, acarrea, conlleva una obligación de ayuda. Y por otra parte, un segundo componente del derecho de bienestar es que es un derecho inalienable o imprescriptible, no está a disposición del titular. ¿Sí? Eso quiere decir que uno no puede renunciar a ese derecho. ¿Sí? Y en ese caso está, por ejemplo, precisamente la libertad. Según Lorenzo, la libertad es un derecho de bienestar, lo cual quiere decir que uno no puede esclavizarse. ¿Sí? Obviamente es debatible, nada en filosofía está más allá de toda duda, de la discusión. Bien, entonces esos son los derechos de bienestar. Ahora, preguntémonos, ¿por qué tenemos derechos de bienestar? ¿Cuál es el fundamento? Bien, ahora aquí nos topamos con dos alternativas. Una de ellas es la que Lorenzo llama la fundamentación egológica. Voy a poner con rojo porque Lorenzo no acepta. Y la otra es la histórico-social. O en vez de social, si quieren, con una palabra que puede prestarse a malentendidos, Lorenzo jamás se autodenomina un comunitarista. Hay una gran polémica, un gran debate por décadas entre liberales y comunitaristas. Los comunitaristas es una corriente opuesta al individualismo. Obviamente, esta visión ecológica es individualista. ¿Qué es lo que se opone al individuo? La comunidad, la sociedad, la colectividad. Lorenzo, en vez de llamarse a sí mismo comunitarista, porque eso tiene su connotación, ¿sí? Por ejemplo, el ser humano pertenece a varias comunidades, ¿sí?
Yo soy ambateño, soy ecuatoriano, pero no soy cuencano. He vivido más en Cuenca que en Ambato, y ahora ya me considero un cuencano, pero no dejo de considerarme también ambateño, ¿sí? El, ¿Qué más? Mi ocupación de profesor, eso, yo soy miembro de la Asociación de Profesores. Esa es una comunidad a la que yo pertenezco. Ahí tengo ciertas obligaciones, tengo ciertos derechos. ¿Qué más? El, Antes practicaba la religión católica, entonces esa es otra comunidad a la que pertenezco. Y así podría ir nombrando mis afiliaciones, ¿sí? Entonces, hay varias comunidades a las que yo pertenezco, ¿sí? Y puede ser que alguna de esas comunidades entren en conflicto con otras afiliaciones que tengo yo a otros grupos, ¿sí? Eso es simplemente un caso el, de los muchos de conflictos, ¿sí? El, bueno, a ver, para ir dando, bueno, discúlpenme, solamente he podido iniciar este nuevo tema. La próxima semana les hablaré, voy a terminar este tema, no es este artículo del derechos, los fundamentos, la fundamentación jurídico-filosófica de los derechos de bienestar, pero solamente vamos a ver 4 secciones de ese gran capítulo, entonces quedará para la próxima semana. Bueno, entonces he tenido el gusto de avanzar un poco y nada, entonces termino aquí mi sesión de hoy y les deseo un buen fin de semana. Que pasen bien, una buena noche. El próximo. Ya. Gracias.